Buenos días mis amigos, y bueno, hoy día ya les tengo escrito aquí la fonética. Bueno, ya me adelanté un poquito, pues vamos a explicar la pronunciación de las palabras que terminan en D y hoy día las palabras que terminan en ID. Entonces, para recordar rápidamente lo que representa un verbo y un verbo en pasado simple, pues tenemos lo siguiente, ¿no? Un verbo se lo representa de dos formas, normalmente en inglés. Por ejemplo, si yo digo, por ejemplo, vivir, es to live. Entonces ese verbo significa, por ejemplo, vivir. Pues bien, en el pasado simple, ese verbo toma todas las formas. Cuando yo digo, por ejemplo, él vivió, ella vivió, nosotros vivimos, ellos vivieron. Todo eso se le representa, por ejemplo, de la forma lived, que es como tenemos aquí en el primero. Es decir, si le agregamos una ed al final, ese verbo ahora pasa a ser, si lo pongamos en todas las personas, vivió, vivieron, etc. Y también ese verbo pasa a ser un participio pasivo, esa palabra sola pasa a ser un participio pasivo. Por ejemplo, vivido, como lo indicamos. ¿Cómo sabemos que es una palabra de participio pasivo? Porque en español las palabras hado, ido, dos o cho se las representa, se las conoce como un participio pasivo. Entonces esa palabra pues representa un verbo en pasado simple y también un participio pasivo. Entonces, por ejemplo, hoy día vemos que nosotros tenemos la pronunciación de cómo se pronuncia solo la D, es decir, esta ed pasa a pronunciarse directamente como una D cuando las palabras terminan en B, en M, en N, en L, en R, en esta simbología que es de Z, que es como una Y, que ya vimos, una G, esta es una TH, que también vimos esta simbología, TH, esta es una Z, esta también es como una Z, pero lo representa como una SH intermedia entre che y SH, y bueno, una B y una N, NG y una T y una D. Ahora, entonces nosotros es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta, como indicamos en ocasiones. Por ejemplo, ayer indicaba yo que no es el hecho de que el verbo termina en E, no en E, más bien tenemos que darnos cuenta es en la terminología del verbo. En este caso, por ejemplo, el verbo termina en B y ese es un verbo, por ejemplo, lived, pronunciando la D. Hay otros verbos, por ejemplo, que solo se les agrega la D, hay otros verbos que se agrega ED, que se duplica las consonantes. Y bueno, como esto no es una clase de ese tipo para explicar gramática, pues solo aquí les he puesto nada más de ejemplo para que lo tengamos en cuenta. Por ejemplo, en este caso, beg, al agregarle un ED, se duplica la G y pues tenemos begged, pero eso es una clase de gramática. O sea, aquí solo estamos centrados en lo que es la pronunciación, entonces para eso quedamos en cuenta. Ahora, otra cosa también que quería observar es, por ejemplo, que a pesar que la palabra está escrita como S, en este caso advise, la pronunciación aquí de esta S es como una Z. Entonces, aquí se debe pronunciar como una D. En la clase anterior vimos que cuando una palabra termina, por ejemplo, en S, esa palabra, por ejemplo, se tiene que pronunciar como una T. Pero hay que tener en cuenta eso. Para eso hay que revisar la pronunciación ¿cómo se llama? De la palabra. Bien, entonces, revisando ya todo esto, entonces continuamos con la pronunciación. Ahora, por ejemplo, aquí terminamos en palabras en M, entonces tenemos harm, aquí faltó la D, entonces, por ejemplo, harmed. Entonces recuerden, todas estas palabras se tienen que pronunciar como una D al final. Pronunciamos primero la M, primero la N, la M y la D. Harmed. Entonces, hay una cosa que recordar, que normalmente, por ejemplo, cuando una palabra va antes de una R, siempre es como que una letra alargada, no es una corta. Entonces, por ejemplo, harmed. Entonces, ¿se ves? Es difícil porque hay que pronunciar tres consonantes aquí. Harmed. Aquí, por ejemplo, es found. Bien, entonces tenemos NT, found. Aquí, por ejemplo, esta palabra de cold. Muchas personas dicen que se pronuncia col, no es una O directamente. En el inglés americano no existe una O cerrada.
en este caso cerrada no, siempre va como un poco distorsionada. En este caso, por ejemplo, esta palabra se dice, puede ser como una A tendiendo a O puede ser una O tendiendo a A. Puede ser cold o cold. Pero recuerden que todas deben terminar como una O pequeña porque tenemos nosotros una L aquí, como ya lo hemos indicado que la L tiene esa pequeña distorsión. Entonces, cold. Entonces la pronunciación ahí es cold. Mire la pronunciación de la D al final, cold. Y asimismo tenemos, por ejemplo, esta palabra de acá con R. Entonces tenemos preferred. Y bien, entonces asimismo tenemos palabras con esta de acá, que es por ejemplo changed. ¿Se ve cómo es la pronunciación? Changed. Entonces aquí es la D, nada más aquí, changed. Entonces ahí nosotros tenemos, como una H, recuerden la pronunciación de una H es como una T, una integral, y es changed. Ya, esa es la pronunciación de la D. Sé que para muchos es muy complicado la pronunciación de todas esas palabras. Y tenemos, por ejemplo, begged. Entonces, begged. Con una G de begged. Ya le expliqué aquí la forma de esta parte de aquí. Entonces acá tenemos, por ejemplo, bathed. Esta, acuérdense que era como una D fuerte y aquí doble D. Bathed. Una forma de pronunciar la D, tratemos de, como que queremos decir D en inglés, pero no decimos la E. Esa sería una forma de pronunciar la D. Entonces digamos que yo quiero decir D, pero no le pongo la E, digo D, y veas dónde pones la lengua. Entonces, D, entonces, aquí doble D, bathed. Y acá, por ejemplo, en este caso es advised. Entonces termina advised. Entonces a la Z fuerte y terminas diciendo una D. Advised. Y bien, y acá tenemos por ejemplo rushed. Complicado, pero bien. Para todo es difícil. Y así mismo, por ejemplo, climbed. Hay una cosa importante aquí que a pesar, por ejemplo, que esta palabra se tiene que pronunciar como una D, realmente, no sé si más adelante puedo explicar un poco, la B después de la M no se pronuncia. Y muchos dirán, por ejemplo, wow, o sea, porque si ahí entonces pasaría directamente a decir climate, por decirlo así. Pero no, realmente la B no se pronuncia, es como que tuviéramos directamente la M aquí, la pronunciación de la M. Entonces aquí es, por ejemplo, es climate. Por ejemplo, si nosotros buscamos en inglés estas pronunciación, nosotros no tenemos una pronunciación de una B después de una M. Entonces, por ejemplo, aquí es BAM, nada más. Entonces eso es lo importante. Y así, por ejemplo, en esta acá, por ejemplo, belonged. Entonces, esta es una pronunciación de una NG junta y vemos belonged. Y bien, finalmente, lo que nos faltaba era, por ejemplo, la pronunciación de la ED. Y esta es la más facilita porque tenemos que tener en cuenta algo. Nada más, palabras que terminan, por ejemplo, en T y en D se pronuncian como IT. Entonces, por ejemplo, tenemos voted, tenemos minded. Y pues facilito. Entonces, es decir, toda palabra que termine en D, pues se representa de esa forma. Por ejemplo, si yo digo decidir, en este caso sería desire, ¿verdad? Entonces, la pronunciación ahí decía decided. Entonces, pues bien, espero haberles ayudado mucho con esto de la pronunciación, pues tengamos en cuenta, es un poco complicado la pronunciación, pero hay unas técnicas que uno puede utilizar a la hora de hablar en inglés para poder hacerse entender un poco mejor cuando nosotros pronunciamos estas palabras. Ahora, el hecho de que a veces no la podamos decir estas palabras a la perfección no significa que no nos vayan a entender. Para entender el inglés no necesariamente todo tiene que ver con la pronunciación correcta, sino también tiene que ver con el contexto. Y otra cosa muy importante es que nosotros tratemos de acercarnos a la pronunciación, por eso es el uso de la fonética.
no estar tan alejado de la pronunciación real. Entonces les agradezco que hayamos llegado hasta aquí, que hayamos visto la regla de pronunciación de la ET, y pues una forma de ayudarme a seguir creciendo sería compartiendo, y pues para aquellos que no se han suscrito, pues suscribirse. Les agradezco a todos y